Tengan muy buen día, bienvenidos a este su segmento de Gotitas de Miel, en donde el día de hoy, también como es costumbre, vamos a hacer un viaje por todas las escrituras para gozarnos acerca de ese precioso mensaje del Evangelio de la Paz. Y como siempre lo hacemos, nos vamos a poner, por supuesto, en contexto para recordar lo que estuvimos platicando la semana pasada. Y es que usted tendrá en mente que precisamente hemos estado platicando acerca de estas fiestas de Santa Convocación, fiestas tan importantes señaladas en el calendario hebreo. Y por supuesto que son, como yo suelo decir, la columna vertebral de todas las escrituras. Así que el día de hoy, tal y como lo hicimos la semana pasada, estaremos platicando de la segunda fiesta de Santa Convocación que dan inicio con el mes de Nisan. Y recordarán, para ya no leer el texto de Levítico 23, que ahí están descritas, y el día 14 se conmemora el 14 del mes de Nisan, y déjenme decirle porque ha surgido esta duda y vamos a aclararlo aquí en público. El mes de Nisan recibe el nombre a partir, este nombre de Nisan, del cautiverio babilónico. De acuerdo a las escrituras, se registra el nombre de Aviv, y esto quiere decir primavera, pero también quiere decir cuando las espigas están en su punto de madurez. Así que en el término bíblico conocemos el primer mes del calendario hebreo, en el sentido religioso, como el mes de Aviv, pero después del cautiverio babilónico, este recibió el nombre de Nisan. Y déjenme darle la más cordial bienvenida a Pastora Evelyn Schwartz. Muchas gracias, Pastora, por estar con nosotros. Muy buen día, bendiciones para usted. Y también, licenciado Jorge Argueta, muchas gracias por estar pendiente. Y a cada uno de ustedes que se comunica, que nos mandan sus sugerencias, sus peticiones, que nos envían sus dudas. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y por siempre estar atentos a nuestras transmisiones. Y pues bien, para seguirnos poniendo entonces en contexto, recordaremos que la semana pasada estuvimos platicando acerca de la festividad de Pesaj o Pascua, cuando el Señor visitó las casas de los judíos y estos habían recibido como mandato sacrificar un cordero que había sido puesto en observación a partir del día 10 de este mismo mes hasta el día 14 y había sido sacrificado entre las 2 tardes. Tomando entonces los hebreos en un levillo toda la sangre de este animalito y luego fue puesto en los dinteles y los postes de las casas del pueblo de Israel. Bienvenido, Fernando Prieto, un abrazo para ti. Gracias por estar con nosotros, qué alegre verte por aquí. Así que hemos entendido que claramente esta fue una prefiguración acerca de nuestro Mesías, de Jesucristo. Claramente está expuesta que la sangre estaba ahí puesta como un pago sustituto o una víctima inocente a causa de la vida del primogénito de cada una de las familias del pueblo de Israel. Así ustedes recordarán que quienes no tenían puesta esta señal, este testimonio de la muerte de la víctima inocente, entonces el ángel destructor, como se describe en el español, pasaba tomando la vida de los primogénitos, así fuese de la vida de los hijos de familia, pero también incluso hasta de las bestias. Fue una mortandad terrible aquella noche del 14 de Nisan, pero Dios ya lo había dicho desde que dio la promesa a Abraham. Recordará usted, y un día vamos a hablar acerca de esto más detalladamente, y es verdaderamente asombroso ver cómo Dios ha ido cumpliendo lo que ha ofrecido de vez en vez, de manera estricta y totalmente apegada a su palabra. Y es que el día de hoy también vamos a hablar acerca de esa palabra, porque ¿sabe usted? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto, por supuesto, se conoce en la teología hebrea, en el tecnicismo hebreo, como el dabar de Dios. Y bien, véngase conmigo entonces el día de hoy al texto de Éxodo, capítulo 12. Vamos a comenzar por el verso 15. Y dice así, este relato viene inmediatamente después
de todo lo que yo le acabo de exponer a manera de relato en cuanto al sacrificio del Corbán de Pesaj. Así que recordemos que al caer el sol el día 14 se celebra la fiesta de panes sin levadura, que por supuesto también habla de Jesucristo. Y de esto le voy a leer yo un verso. Y dice así el verso 15 de Éxodo 12. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Recordará usted que en esta cena precisamente es cuando se come el corderito que fue sacrificado entre las 2 tardes. Y claro está, fue sacrificado directo a llama, con todas sus entrañas, atado de patitas, para que cumpliese perfectamente la sombra que habría luego de cumplir nuestro Mesías. Ningún hueso de su cuerpo fue quebrado para que se cumpliese lo que de él se decía. Pero acá viene una aclaración, y es que inmediatamente al caer el sol debían de tomar una cena que no sería como las demás. Esta cena debía de cumplir con ciertos requisitos. Y comenzaremos entonces por el requisito de panes sin levadura. Y quiero que veamos y nos vayamos un poquito más profundo de acuerdo a la lingüística. Vea usted que cuando dice 7 días comeréis panes sin levadura, se refiere al matzot. Y yo acá tengo para usted una muestra de lo que es un matzá. Matzá en singular, matzot en plural. Déjeme sacar. Matzot en plural. Estos panes son verdaderamente especiales. Déjeme decirle que cuando en este mismo verso se lee 7 días comeréis matzot, y así el primer día haréis que no haya levadura, la palabra aquí es seor. Y en vuestras casas dice, porque cualquiera que comiere leudado, y la palabra que se utiliza aquí es hametz. Así que estos panes no tienen ni seor ni son hametz. ¿Qué quiere decir esto? Pues déjeme contarle que cuando se hace la mezcla para hacer los matzot, se utiliza harina de cereales nobles. Estos son el trigo, la espelta, también la avena, y se mezclan con agua. Esto da una mezcla que debe extenderse rápidamente y que debe hornearse antes de los 18 minutos. Es así como los hornos deben de estar precalentados más o menos a una temperatura de 450 grados. Y déjeme contarle que cuando se estira la masa para hacer el matzot, inmediatamente se mete al horno y estará este pan entre el horno quizá un minuto, minuto y medio. Y es que Dios es un Dios verdaderamente maestro, es un didacta. Déjeme decirle que cuando estamos nosotros cocinando este pan, podemos estar analizando precisamente lo que esto se refiere. Y es que más adelante vamos a leer, o véngase conmigo de una vez inmediatamente, a la carta de Primera de los Corintios. La tenía por acá señalado. Vamos a ver para irnos rápido. Capítulo 5, en el verso 7. Vea usted lo que dice. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Es decir, limpiaos pues del hametz para que seáis matzot, sin levadura, es decir, sin seor, como sois, porque nuestra Pascua, nuestro Corbán Pesaj, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vea usted cómo el Nuevo Testamento explica lo que hay en el Antiguo. Pero ahora entendamos entonces qué quiere decir pan sin hametz, pan sin seor. Es decir, un matzot, una matzah. El seor es precisamente esa oxidación que sufre esta masa después de los 18 minutos. Por tal razón, como yo se lo explicaba, es imperante que los hornos estén calientes y se empiece a cocinar
la masa para que se detenga la oxidación o el oxidamiento. Pero cuando un pan de estos no ha sido horneado inmediatamente y pasa un par de días, entonces obviamente sigue creciendo la levadura en la oxidación, y déjenme decirle que esto es lo que se conoce como hametz, y es precisamente esto a lo que se refiere Pablo. Recordará usted que Pablo nos hace una analogía tal con precisamente estos panes, y dice que debemos entonces ya de revestirnos y vestirnos como este pan que no ha sido oxidado ni leudado. Además, déjeme contarle que cuando Pablo, en esta misma y hermosa analogía, habla acerca de que un pequeño cúmulo de levadura leva el resto de masa, justamente hace referencia a la costumbre de los pueblos ancestrales en tomar un pedacito de esta masa leudada y guardarlo. Y entonces a la siguiente masa se le aplicaba este pedacito de masa leudada con anterioridad para que la levadura leudara todo el resto. Y es precisamente a esto a lo que Pablo se está refiriendo en esta carta a los Corintios, y se lo vuelvo a leer. Limpiaos pues vea usted y ponga mucha atención. Limpiaos pues del hametz para que seáis matzot, sin seor, como sois, porque nuestro Pesaj, o nuestro Corbán Pesaj, que es Cristo, ya fue sacrificado. Así que vemos que se repite la historia que nos narra el libro de Éxodo. Primero fue sacrificado el Corbán, inmediatamente después de aplicar la sangre como señal y como testimonio, de la misma manera que aplica en nuestras vidas, entonces se procede a comer el matzot, precisamente en la cena pascual. Ahora vámonos entonces a los evangelios, y yo quiero leerles lo que Jesucristo mismo dijo. Así que nos vamos al texto de Juan 6, al verso 47, y dice de la siguiente manera: de cierto os digo. Y déjeme recordarle qué quiere decir cuando habla Jesucristo y dice de cierto. Esto es un tecnicismo hebreo. Cuando un hebreo, un erudito de la ley, decía de cierto os digo, él hacía referencia a la ley de Moisés. De cierto, la ley es verdad, la ley es verdadera, la palabra de Dios es verdadera, el dabar de Dios es verdad. Así que cuando un grupo de eruditos estaban sentados a las puertas de Jerusalén y uno de ellos daba una explicación correcta de la enseñanza o la ley, le decían: estás cumpliendo la ley. Y comenzaba uno de ellos a hablar y decía: de cierto os digo, en referencia, como lo repito, a la ley de Moisés. Así que, ¿qué quiere decir que Jesús mismo haya dicho de cierto os digo? ¿Y sabe usted a qué se refiere? El primer desierto se refiere precisamente a esto. Él les está dando la explicación adecuada, correcta de la ley de Moisés, que es verdad, es palabra de Dios. Pero cuando habla el segundo desierto, os digo, déjeme contarle que está haciendo referencia al mismo corazón de Dios. Así Jesús les está diciendo, del mismo corazón de Dios les estoy explicando. Y vea usted lo que nos explica. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vea usted qué explicación más hermosa de lo que aconteció precisamente en Éxodo. Y es que déjeme contarle que en las Escrituras, precisamente, se nos narra que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, murmuró y le pidió a Dios comida, que estaban cansados de comer solamente
este pan que había descendido del cielo, el maná. Y déjenme contarle que era una prefiguración tal de Cristo que nos narra la Escritura que este pan se conocía como el pan diario. Por esta razón, Dios mismo mandó al pueblo de Israel que no recogiera doble porción, solamente lo indicado, es decir, un comer por persona, para que les sirviese de comida todo el día. Pero al día siguiente la provisión igualmente bajaría del cielo y Dios le daría sustento a su pueblo. Es así como previo al Shabbat, entonces era la única oportunidad en la cual el pueblo de Israel recogía doble porción. Pero aclara la Biblia que para nadie era mucho ni era muy poco, sino que lo que recogían era específicamente para la necesidad de cada cual. Vea usted qué figura más hermosa, y es que precisamente es a esto a lo que se refiere Jesús mismo cuando nos enseña el Padre Nuestro. ¿Recuerda usted que dice, y el pan de cada día, dánoslo hoy? Por supuesto, entendiendo que el mismo reino de los cielos había descendido a la tierra, Él mismo entre nosotros, Dios mismo cohabitando con los hombres. Pero regresemos entonces, por favor, al texto de Juan. Y vea usted que dice Jesús enfáticamente, yo soy el pan de vida. Y explica que los padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice Jesucristo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y recuerda usted, y no voy a explicar yo más, lo referente a la jajaná, o al día previo de la Pascua, en donde los evangelios registran que Jesús y sus apóstoles tomaron una cena. Y esta se llama precisamente así hasta el día de hoy, la jajaná, o la preparación para la Pascua. Déjeme contarle que esta es una costumbre que hasta el día de hoy el pueblo de Israel celebra. La jajaná, o la preparación. Y usted puede encontrar esta expresión en los evangelios. Pero además también se celebraba algo que se llama Seudah Mitzvah, o la cena por el mandamiento. Y es así como los rabís del momento, en el primer siglo, junto con sus discípulos, terminaban de estudiar algún libro o algún mandamiento y hacían precisamente la Seudah Mitzvah, o lo que vemos haciendo con Jesucristo y los discípulos. Porque sabemos que no es una cena pascual, porque claramente vimos en el texto de Éxodo 12 y también en Levítico que no se puede conmemorar la cena pascual si no ha muerto el cordero, el Corban Pesaj. No lo dice Pablo en Primera de Corintios. Así que sabemos que Jesucristo no vino a transgredir la ley, sino a cumplirla. Él estaba haciendo entonces una jajaná o una Seudah Mitzvah. Y es precisamente en esta cena por el mandamiento cuando toma un pan muy parecido a este. Y déjeme hacerle las siguientes observaciones. Vea usted que este pan está quemado por fuego, directo, tal y como lo mandó el Señor en la cena pascual. Esto, por supuesto, es una sombra de Jesucristo. Pero no sé si usted alcanza a ver ahí precisamente que este mismo pan está agujereado. Y claramente esto es una prefiguración de las llagas de Jesucristo en sus pies, en sus manos, todo su cuerpo, por supuesto, triturado a causa de nosotros. Y claramente también habla acerca de el Cordero traspasado. ¿Recuerda usted que Jesucristo mismo, el Cordero de Dios, colgado en una cruz, fue traspasado y su mismo corazón, dice el Salmo 22, se derritió dentro de él? Así que todos estos agujeritos que usted ve precisamente nos hablan acerca de eso. Pero hay una costumbre que es muy importante de entender, y es que, déjeme contarle que nosotros los cristianos pasamos Santa Cena y pasamos muchos panitos, o pasamos galletitas, no sé, y cada quien toma una porción de las ya determinadas. En el pueblo de Israel se acostumbra a otra cosa, y está descrito en los evangelios, y es que pasa de mano en mano precisamente la matzá, y cada quien toma una porción de
este. ¿Y sabe usted qué representa esto? Que este es el cuerpo de Cristo que fue triturado a causa mía. Pero fui yo, no el de la par, no el de enfrente, no los romanos, no los judíos, fui yo quien a causa mía fue traspasado, quien lo trituré, quien quebranté su cuerpo, quien horadé su misma carne a causa del perdón de mis propios pecados. Así que fui yo quien lo colgué en la cruz y él murió a causa de mí. Y esto nos da, por supuesto, un entendimiento de lo que la cruz representa en mi propia vida, de lo que Jesucristo hizo a causa del amor que siente por mí. Póngale usted el nombre, su propio nombre, a este sacrificio, porque la carta a los Hebreos dice claramente que por el gozo puesto delante de él, Jesucristo no descendió de la cruz. Y ese gozo, ni más ni menos que eras tú y era yo puesto delante de él. Su nombre, tu nombre, estaba frente a él. Y por amor de ti, por amor de mí, no descendió de esa cruz. Este es el pan de vida que descendió del cielo para que todos aquellos que comemos de él, que participamos de él, no muramos, sino que tengamos vida eterna. Y esta es la razón por la cual Pablo mismo nos explica que si hemos sido identificados con él en su muerte, hemos sido sepultados con él, juntamente con él, hemos de resucitar. Y de esa precisa fiesta hemos de estar platicando la próxima semana, la fiesta de Bikurim o primicia de los primeros frutos. Pero déjeme contarle que además estamos en la cuenta del Omer. Y esta cuenta, recordará usted que son 49 días hasta llegar al 50º, cuando el pueblo de Israel recibió la promesa, la palabra de Dios, las palabras de Dios. Recibió la certeza de un compromiso firmado por Dios mismo. Recibió el compromiso matrimonial del novio. Recibió todas las promesas del enamorado de Israel, del príncipe de paz, de Dios mismo, comprometiéndose por la eternidad con su esposa. Dígame si esto no es verdaderamente hermoso, si esto no llega a lo más profundo del corazón. Y cuando vemos así estas promesas hechas realidad, y cuando vemos que nuestro Mesías vino a esta tierra para cumplir lo que de él se decía, era necesario que el Hijo del Hombre padeciese todo lo que de él se decía en los profetas, en la ley de Moisés y en los escritos. ¿Se recuerda usted que lo hemos leído constantemente en Lucas 24:44 y siguientes versos? Era necesario que el Corbán Pesaj fuese sacrificado y su sangre fuese puesta por evidencia a causa tuya y a causa mía, como señal y como testimonio, de la misma manera que en el pueblo de Israel se registró la muerte de los corderitos inocentes de 1 año y la sangre puesta para que el destructor no pasara tomando la vida de los primogénitos. De la misma forma, hoy tenemos esa sangre que habla mejor que la de Abel, esa sangre que ha sido la sangre, tal y como lo describe el libro de Hebreos, del cual ya hemos de retomar muy pronto nuevamente el estudio, y que nos explica que es el mejor sacrificio, con mejores promesas, con un mejor pacto, por supuesto, con una mejor y única víctima, en un mejor lugar, el tabernáculo celestial, ese que nos da entrada eternamente y para siempre al mismo trono de la misericordia, al mismo trono de Dios. Así que si estos estudios son para ti de bendición, yo te suplico que nos des like, que nos sigas en nuestra página de Facebook, Escuela Superior El Olivo, que nos compartas. Cada vez que tú haces esto, nos ayudas a que la palabra de Dios corra libremente por toda la tierra. El algoritmo de las redes sociales lo registra y entonces lo multiplica. Así que estamos muy agradecidos con quienes nos hacen el favor de darnos like y de compartir. Además, déjame contarte que estamos muy contentos de haber iniciado el día sábado recién pasado nuestro discipulado gratuito.
Por supuesto, tienes que inscribirte en esta misma página de Escuela Superior El Olivo. Eres bienvenido y por favor invita a quienes tú quieras. Te recuerdo que no promovemos ninguna religión, no promovemos ni nos sesgamos con ninguna tendencia de ningún color ni religiosa. Todos son absolutamente bienvenidos. Solo deben de inscribirse para poder enviarles por medio de su correo electrónico todas las indicaciones que requerimos. Así que por mí, que el Señor les bendiga. Los invito a estar presente con nosotros en nuestra próxima clase de discipulado el día sábado, hora 9 a.m., hora Centroamérica. Y por supuesto, pendiente de todas nuestras transmisiones. Y claro está, por favor, no se vaya de la sintonía de Vea Canal, quédese porque vienen programas de muchísimo interés. Lo espero la próxima semana. Que el Señor le bendiga y haga resplandecer su rostro sobre usted. Y que por supuesto ponga en usted y en mí el anhelo por conocerle más y escudriñar sus escrituras. Porque sabe, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos vemos la próxima semana.